Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. El título del mensaje de esta noche viene dado por este mismo pasaje, así que nos va a servir de guía para poder reflexionar en torno a una serie de cosas que el pasaje deja bastante en claro y que me interesa que lo pongamos en común para luego sí terminar orando y ministrando sobre esta palabra. Dice el pasaje ahí, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que ustedes, todos nosotros, no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Sí? No se cansen ni pierdan el ánimo. Y este grupo de versículos, esos 3 versículos, son una especie de síntesis, de una síntesis previa que hace el libro de Hebreos en el capítulo 11. ¿Sí? Muchos, o la mayoría de ustedes, conocerán ese capítulo como héroes de la fe. Y se nos desarrolla historia de personajes, de hombres y mujeres que han logrado cosas por medio de creer en promesas que el Señor les había dado en el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos se encarga en poquitas líneas para cada héroe y heroína que cita ahí, de, en una escueta síntesis, decirnos por qué cada uno de nosotros deberíamos tomar en cuenta esa historia que está en la Biblia para referenciarnos con esa mujer, con ese varón de fe y poder tomar nosotros consejos de todo lo que han hecho, ejerciendo esa fe a partir de las promesas que el Señor les había dado. Con lo cual ustedes tienen una síntesis en cada versículo de ese capítulo 11 de Hebreos en torno al desarrollo de fe que hizo cada hombre y mujer que está referenciado ahí. Pero como si eso no fuera poco, este primer tramo del capítulo 12 de Hebreos hace una síntesis de todos los versículos del capítulo 11. Por eso, si ustedes se fijan cómo inicia lo que en nuestras Biblias está designado como capítulo 12, arranca con esta frase que dice, por tanto, nosotros también. Ese por tanto vincula todo lo dicho anteriormente con esa síntesis que va a hacer. Entonces, esto es bien importante. Si el capítulo 11 es importante en términos de cómo nosotros podemos vivir de forma práctica nuestra fe frente a las promesas que el Señor nos hace, es todavía más relevante esa síntesis apretada que encontramos en esos primeros 3 versículos que acabamos de leer juntos. Con lo cual esos 3 versículos primeros del capítulo 12 son una pieza extraordinaria de síntesis que encontramos en la palabra y que vamos a tratar de echar manos en la noche de hoy. Ahora, ¿por qué es importante hombres, mujeres que han recibido promesas del Señor y que han tenido fe para poder perseguir esas promesas? Sencillamente porque es el aire con el cual nosotros vivimos. Vos y yo somos hombres y mujeres que viven esencialmente creyéndole a una persona, a Jesús, y creyendo en todas las promesas que Jesús tiene para nosotros en la palabra. Es un modo de vivir. Ni siquiera es una condición o un requisito. Vivimos por fe. Es como nuestro aire. Y de allí que todos nosotros, sobre cada una de nuestras vidas, tengamos promesas de parte del Señor para poder alcanzar esos sueños, esas metas que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Y esas promesas que recibimos, como la que hemos recibido en este año como congregación, como comunidad de fe, esa promesa de que este año vamos a ver de una forma extraordinaria el favor de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros, esa es una promesa. Y es de vital importancia que nosotros, como hijos de Dios, cuya esencia es creer en una persona, en Jesús, sepamos cómo funciona esto de hombres y mujeres, promesas, fe y logros. Es esencial que podamos entenderlo y este pasaje nos va a dar herramientas para poder guiarnos en este sentido. Ahora, en la palabra es de vital importancia las promesas que nosotros recibimos de parte de Dios, porque es en esas promesas que encontramos en la palabra donde vemos que este tipo de enunciados que encontramos en la palabra, las promesas tienen una cierta característica, una cierta forma, fisonomía. Y que es necesario que veamos cómo funciona una promesa para poder recibir lo que el Señor tiene, ejerciendo fe a partir de esas promesas. Es tan importante esas promesas que encontramos en la palabra que 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 4, nos dice que el Señor dispuso que nosotros accedamos a su condición divina, a su naturaleza divina, por medio de promesas. Y las promesas uno las vive al ejercer fe, a creer en esas promesas y en esas palabras. De ahí que sea de vital importancia que nosotros sepamos cómo manejarnos frente a las promesas que el Señor tiene sobre nuestra vida, sobre tu vida en particular. Permíteme entonces que revisemos 4 ideas en torno a las promesas, ¿sí? Esto es algo así como un repaso panorámico en torno a qué nos enseña la palabra en torno a las promesas, ¿sí? Para después adentrarnos ya con esas ideas al pasaje que vimos de Hebreos 12. ¿Estás de acuerdo? Veamos entonces algunas cosas a considerar. Las promesas nos describen en primer lugar la generosidad de nuestro papá. Las promesas, en primer lugar, nos describen, nos muestran la generosidad de nuestro papá Dios. Nos muestran el corazón generoso de un padre hacia un hijo que quiere lo mejor para cada uno de nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Las promesas de Dios nos dan un panorama completo de un corazón abundante y de un corazón generoso de nuestro Padre. Es una ventana al corazón generoso y abundante de nuestro papá. Ahora, cuando nosotros revisamos el trato de Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo, podemos verificar una y otra vez cómo funcionan las promesas de un padre hacia sus hijos. Y vemos que cada promesa que Dios le hace a su pueblo es para mostrar su generosidad, su bondad, su corazón amplio, abundante y generoso de cara a sus hijos. Un padre amoroso lleno de promesas y de generosidad para guiar a sus hijos de un lugar estrecho, de sometimiento, de sufrimiento, a espacios amplios, a espacios de bendición, de plenitud, de abundancia, de disfrute. Segunda cosa que vemos caracterizando así panorámicamente las promesas que encontramos en la palabra. Escucha bien esto, las promesas que encontramos en la palabra señalan las cosas que podemos alcanzar en nuestra vida. Posiblemente esto sea bastante obvio cuando lo enunciamos, pero en ocasiones perdemos de vista esto. Las promesas señalan, indican las cosas que nosotros podemos alcanzar en nuestra vida. Si el Señor te promete algo,
Si el Señor te da una palabra con una promesa, es porque Él te ha dado todo para que vos puedas alcanzar el contenido de esa promesa. ¿Se entiende? Las promesas son una invitación a extender nuestra visión de las cosas, a expandir cada área de nuestra vida, a incrementar nuestra ambición, nuestros deseos respecto de crecimiento, de desarrollo, de poder crecer en participar de esa naturaleza divina del Señor aquí en la tierra. Fíjate cómo funciona esto de extender nuestra visión para ver qué es todo aquello que podemos alcanzar cuando el Señor nos da promesas. Fíjate lo que encontramos ahí en Génesis. En una ocasión Dios le dijo a Abraham, Abraham, levanta la vista. Y le dice, levanta la vista desde el lugar en donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Por eso es de vital importancia las promesas que hay sobre nuestra vida, porque nos permiten comprender en la visión de nuestra vida cuáles son las cosas que el Señor quiere para nuestra vida y desea que alcancemos. Por eso necesitamos que nuestra ambición, nuestro deseo, sean modelados, tengan la forma de los deseos de Dios. El punto es que esa ambición esté modelada, esté impulsada, esté guiada por los deseos del Señor. Y es una palabra que estoy utilizando adrede, ambición, que si ustedes se fijan hace unos fin de semana atrás el pastor Carlos habló de esto. Dijo, miren que ambición no es una palabra mala, fea. Muchas veces en nuestra vida hay estancamiento porque falta ambición, falta deseo, falta pasión por alcanzar cosas. La ambición es combustible. Por eso el punto no es tener o no tener ambición, es tenerlo alineado y alimentado por esas promesas que tiene el Señor para nuestra vida. Tercera cosa que podemos comentar respecto de las promesas. Nos guían en qué tenemos que hacer para alcanzar esas promesas. Las promesas nos guían en qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esas promesas. Promesa no es Dios hará. Promesas nos indican qué tengo que hacer hoy, aquí y ahora, para asociarme con Dios y llegar a ese destino que encuentro en una promesa. Cuando Dios en el Antiguo Testamento le dice a su pueblo, salgan de Egipto, de la esclavitud, y vayan a esta tierra que yo les he dado, no se quedaron de brazos cruzados esperando que un plato volador los abduzca y los lleve a la tierra prometida. Cuando el Señor te dice, te voy a dar victoria, no es, qué bueno. Vamos a ir de gloria en gloria y victoria en victoria. No es, qué bárbaro, no. Vamos a tener que poner a laburar y mucho. Ese es el lado B de las promesas. Por eso es ¿qué tengo que hacer? La promesa. Nos invita a desarrollarnos. El pueblo de Dios, en el ejemplo que te estoy poniendo, no era un pueblo de armas tomar, de cultura del trabajo para hacer producir la tierra. Todas cosas que el Señor los invitaba a hacer en la tierra prometida. Eran un pueblo esclavo, con pasado nómade. Y el Señor en las promesas que le da, el lado B de la promesa es, hijitos, hijitas, tienen que hacer un cambio radical
dejar de ser un pueblo nómade y esclavo a ser un ejército en conquista que trabaja la tierra y la hace producir. Por eso las promesas no son una invitación a la holgazanería, sino a arremangarse para laburar y mucho. Por eso es que las promesas nos guían en qué tenemos que hacer para alcanzar esas promesas. Cada promesa requiere nuevas habilidades, niveles de esfuerzo, sacrificio, renuncias, disciplina, nuevos umbrales de dolor. Al recibir las promesas de Dios, tenemos que preguntarnos qué nuevas habilidades, conocimientos, niveles de esfuerzo, madurez, sabiduría, revelación, disciplinas necesitamos para alcanzar esas promesas. Porque las promesas no son resultados obtenidos, sino que las promesas describen cosas que Dios dispone para nosotros en pro de las cuales nosotros tenemos que caminar. El Señor al pueblo en la antigüedad no le dio la tierra vacía y ya sembrada y cosechada. No. Tuvieron que producir cambios fundamentales, cambios radicales para poder alinearse con esa promesa. Por eso, algo importante, las promesas nos guían en qué tenemos que hacer para alinearnos con esas promesas. Las promesas, en cuarto lugar, y acá ya termino y nos metemos al pasaje que les leí hace un momento, no se preocupen, las promesas nos invitan a un esfuerzo proporcional al contenido de esa promesa. Vuelvo a insistir en el punto, dice, las promesas nos invitan a un esfuerzo proporcional al contenido de esas promesas. Chicos, chicas, pongamos este ejemplo, ¿no? El Señor quiere que yo apruebe este año 10 materias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie. Nadie. Porque vas a tener que laburar como nunca antes en los años anteriores. ¿Se entiende cómo funciona? Estamos por empezar las clases, acá las caras que hay no les comento. ¿Lo ven al punto? Uno cuando lo pone así es bastante obvio, pero en la diaria nosotros tamizamos las promesas a partir de un pensamiento mágico donde decimos los profes se van a equivocar y van a aparecer mis notas todos con 10 en las 10 materias. Hay gente que oró por eso, que se equivoque por favor. Bien. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en mi gracia. La gracia no es un llamado a la holgazanería, al tirarme en el sillón, es un llamado a... Gracia no es distinto que esfuerzo. Gracia es regalo inmerecido. Esa tierra prometida era un regalo inmerecido para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Ponerse. Notemos esto que dice Segunda de Tesalonicenses en torno a este cuarto punto, caracterizando las promesas en la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, una obviedad también, pero cuando uno lo pone en contexto de recibir promesas, funciona distinto. Dice, simple, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Literal NBI, ¿sí? El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo que el pasaje expresa es que nuestra ambición y deseo tiene que tener correlato en el nivel de trabajo que le vamos a meter a la cosa. Por eso tiene que haber una proporción entre lo que el Señor nos promete y el esfuerzo que nosotros le ponemos a la cuestión.
para recontraenfatizar el punto. Cuando ustedes leen la parábola de los talentos, ahí en Mateo, el Señor de la parábola entrega talentos, graciosamente, ¿sí? Por gracia. Ahora, esa entrega del talento implica una responsabilidad a partir de la cual yo tengo que funcionar y trabajar ¿para qué? Para multiplicar ese talento. Entonces, vuelvo al punto. Las promesas nos invitan a un esfuerzo proporcional al contenido de las promesas. Si no, estamos siendo malos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos va a pasar lo que le pasó al siervo que le dieron un talento que fue y lo guardó. Pues la promesa no amplió su mente, no amplió su visión y tampoco tuvo un correlato el trabajo de él respecto de eso que había recibido. Entonces, este año del favor de Dios requiere que consideremos estos aspectos en tanto promesa del Señor. Ya sea por énfasis profético o por principio general de la palabra, todos y cada uno de nosotros somos hombres y mujeres favorecidos de Dios. Y tenemos la responsabilidad de ese favor inmerecido que hemos recibido, de que nuestra vida sea consistente con ese favor, que seamos sabios administradores de eso que el Señor nos ha dado. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a la segunda parte del mensaje. Habiendo puesto estos puntos de referencia, vamos a volver a leer Hebreos 12 del 1 al 3. Este pasaje de Hebreos nos alinea de qué es lo que tenemos que hacer frente a las promesas que recibimos de parte del Señor. Volvemos, dice, ahora ya leemos con otros lentes la palabra esta. Y espero que todos leamos con otros ojos las promesas que tenemos de parte del Señor en nuestra vida, al final de esta palabra. Por tanto, dice entonces Hebreos 12, nosotros también que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que todos nosotros no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Consideremos 5 cosas de estos 3 versículos. Primero, multitud de testigos proféticos. Todos nosotros necesitamos ver reflejado en personas de nuestro entorno aquello que buscamos. Repito, todos y cada uno de nosotros necesitamos ver reflejado en personas de nuestro entorno aquello que buscamos. Necesitamos referenciarnos en alguien. Ver que eso que deseamos es factible, que puede lograrse, que es asequible, accesible para mí. Me acuerdo de más pequeño, algo así como 18, 19 años, yo iba a buscarlo a Javi Manilo para juntarme con él y decir, no sé, orá, contame cómo es, y lo seguía. Iba hasta Belgrano al trabajo de él, en algún huequito que tenía, y comíamos. Me ha enseñado mucho, me ha impartido mucho, ha orado en ocasiones muy clave en mi vida, pero algo, no me olvido que puede ser una palabra y algo totalmente irrelevante para vos, pero a mí me
me seteó la cabeza, que era verlo salir de la empresa donde trabajaba de traje y de corbata. Es una pavada enorme. Pero digo, che, esto se puede. Yo estaba empezando a estudiar, quería trabajar, estaba ahí, Pero al tener a alguien así que ya no se sentaba a comer, me invitaba a comer, qué sé yo, digo, che, qué buena onda esto. Necesitamos mentores, gente que te imparta con el solo hecho de compartir una comida, un mate, un café. Lo necesitamos. Por eso el pasaje dice, por tanto, nosotros también, teniendo en vista esta enorme multitud de testigos, encaremos las promesas que el Señor tiene para nosotros. El autor de Hebreos nos muestra que necesitamos esa densa multitud de gente que nos esté impartiendo, que nos esté arengando, que nos esté motivando, que nos esté zamarreando, que nos esté impulsando, empujando, exigiendo, que nos esté motivando. Lo necesitamos. Necesitas obligarte a esta dinámica de mentoreo, de sentarte con alguien que tenga algunos pasos más que vos, que tenga una madurez distinta a la tuya, para compartir, te marque algunas pautas y sobre todo respirar eso que está viviendo, que es un intangible que no sabría cómo transmitírtelo, pero es discipulado. Esa tribuna de héroes de la fe que vemos en Hebreos 11, que yo estoy tentadísimo en leerte los 40 y pico de versículos, creo que son, en vivo y en directo acá. Despropósito sería, pero hoy estaba pensando, digo, mirá lo que es esto. Vos te metés y el tipo, el autor de Hebreo, empieza a tirar un nombre, el otro nombre, y es como que entras en una dinámica y decís, yo quiero eso. El pastor Sebastián en algún momento describió eso como una tribuna de una cancha de fútbol, ¿no? Son tipos que te están arengando, que te dicen, dale, metele, levantate, dale con ganas, mirá, a mí me costó, pero pude, el Señor tiene promesas para tu vida, mirá que yo la pasé mal, terriblemente espantoso, pero pude lograrlo. Es una tribuna de fútbol alentando. Por eso el tipo, el autor, agarra ahí en Hebreos 2 y dice, por tanto, nosotros también. Es un testimonio profético de que se puede. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta para poder vivir las promesas del Señor en nuestra vida. Despojo. Necesitas andar livianito. Las promesas que recibimos anuncian grandes bendiciones, pero también grandes esfuerzos prolongados para trabajar en pos de esa promesa. Por esa razón es el que el pasaje nos invita enfáticamente a andar livianito de mochila. Por esta razón nos invita a despojarnos, a quitarnos peso que nos detiene, que nos quita agilidad, que nos quita reacción, velocidad, capacidad de reacción. Todo aquello que no promueve ni se alinea con las promesas que el Señor tiene sobre nuestra vida. Al mismo tiempo, no solamente el pasaje nos dice anden livianos, sino que nos invita a quitar de nuestra vida el pecado. En el original literalmente dice que nos enrieda. Que nos enrieda en todas direcciones. En el original esa es la idea.
Muchos, para encarar procesos en los que los introduce una promesa, van a necesitar desenredarse, simplificar, en una palabra, santificarse. Para decírtelo fácil y llano, hay cosas con las que tenés que cortar definitivamente. Hay cosas que no van más. Y que son esas cosas las que pueden hacer la diferencia entre vivir la promesa del Señor y no vivirla. Por eso, Josué le dijo al pueblo, habiendo salido de Egipto y antes de empezar a introducirse en la tierra prometida, les da una orden. Les dice ahí en Josué 3:5, purifíquense, en Reina Valera es santifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Todo lo que se nos anuncia en la palabra respecto del favor de Dios para nuestra vida requiere que andemos livianos, despojados, y que hay cosas que tenemos que cortarlas definitivamente de nuestra vida. Hay cosas que no van más. Tercera cosa que el pasaje nos enseña respecto de qué hacer con las promesas. Correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La palabra clave en la traducción al castellano es perseverancia. Perseverancia. Fíjate esto qué lindo. Dice, en el original implica permanecer, aguantar, resistencia, firmeza, especialmente cuando Dios le permite a algún creyente permanecer bajo los desafíos que Él le asigna en la vida. Y la palabra hace sentido, perseverancia, porque la ilustración que utiliza el autor es de una carrera. Y esta acción que nos pide el autor de Hebreos de perseverar en la carrera nos da una idea muy concreta de qué tipo de carrera es. No es un sprint de 100 metros que se corre en 7, 8 segundos, 10 segundos, no sé cuánto es el récord, algo así. Sino de perseverar en esa carrera. No es tanto una carrera de 100 metros, sino más bien una maratón. Largo plazo. Las promesas esencialmente activan procesos. No son carreras de 100 metros, son maratones. Pruebas de largo plazo, procesos que se dilatan en el tiempo. Y para eso se requiere de vos y de mí resistencia a esfuerzos duros y prolongados. Vuelvo a repetir, esfuerzos duros y prolongados. Muchos hemos creído en un cristianismo mágico, donde las bendiciones aparecen por generación espontánea, lo cual es cierto, pero no es completamente cierto. Y me explico. Nuestra tradición evangélica en Argentina se ha formado y ha crecido exponencialmente en campañas evangelísticas donde el obrar del Espíritu Santo necesariamente tiene que ser instantáneo, porque el objetivo de los milagros es llamar la atención de la gente de un modo inmediato. Al llamar la atención de la gente, al obrar del Espíritu Santo en la vida de ellas,
y producir milagros instantáneos, eso hace que automáticamente la persona no tenga absolutamente ningún argumento para decir, yo esto no lo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque los milagros de este tipo, que suceden en el momento que oramos, son señales que perfilan nuestra atención hacia Jesús. Y eso es absolutamente bíblico, ese modo de evangelizar, de presentar a Jesús, que lo vemos en las dinámicas misioneras de la iglesia primitiva. Por eso no digo que eso sea en sí mismo malo. Lo que digo que eso ha modelado nuestra mentalidad como pueblo evangélico que ha crecido exponencialmente a la luz de estas campañas evangelísticas, pensando que el único tipo de milagro es el que oro y sucede. De nuevo, eso no está mal porque es la gracia y la misericordia y la bondad de Dios obrando en nuestra vida cuando lo necesitamos. Sea que nos estemos volviendo a Cristo en ese momento, sea que seamos cristianos hace mucho tiempo y necesitemos asistencia sobrenatural en un proceso de enfermedad. Y eso está bárbaro, es buenísimo. Ahora, esta dinámica no debiera alterar nuestra visión de construcción de largo plazo, que es una dinámica de las que les presenta Dios por medio de Josué al pueblo para, saliendo de la esclavitud, introducirse paulatinamente a la tierra prometida, ganándole a enemigos, quitándole la tierra, haciendo producir la tierra, haciendo hacia otra porción de territorio, vencer a esos enemigos, establecerse, hacer producir la tierra y así sucesivamente. Y en el medio había obrar de milagros instantáneos. Pero la mentalidad del pueblo en ese momento fue construyéndose con las dos cosas, que son ciertas las dos, en conjunto, no de modo separado. ¿Se entiende el punto? Tenemos que echar mano de esos milagros extraordinarios del Señor y a la vez que construimos en el largo plazo promesas de largo plazo. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque a su vez de esta, pequeña sociología que hicimos de nuestro crecimiento exponencial en la década del 80, es que nosotros como generación, chicos, chicas, recibimos estímulos continuamente que son inmediatos, instantáneos. Todo lo que produce estímulo, que no produce estímulo en lo inmediato, lo descartamos. En redes sociales, me gustó el reel, me quedo, no me gustó, tac, sigo, no me gustó, tac, sigo, no me gustó, sigo. TikTok es lo mismo, tac, 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 y chiquito, corto, y sale. Estamos seteados para eso. Y no nos interesa nada que no sea inmediato, instantáneo. Por eso, el autor de Hebreos en este tramo nos dice, corran con perseverancia la carrera que tienen por delante. Nos invita a un proceso milagroso de largo plazo. Cuarto punto. Dice, por el gozo que le esperaba, soportó y menospreció. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Este tramo a mí me parece sencillamente genial. Cualquiera de los esfuerzos y sacrificios que tengamos que hacer en pos de las promesas del Señor son soportables en función de los logros que vamos a tener, de las bendiciones que vamos a obtener. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Ese pasaje nos describe lo que el Señor vivía al ir a morir en esa cruz. Dijo que la única manera de soportar y menospreciar esa vergüenza y dolor era teniendo en cuenta el gozo que había delante de esa cruz, al superar ese obstáculo. Típicamente nosotros, cuando encaramos promesas que nos introducen en procesos de largo plazo, tendemos a perder la perspectiva del esfuerzo que estamos haciendo hoy y los beneficios que vamos a obtener mañana. Y esa visión no nos ayuda para poder sostener esfuerzos durante largos plazos de tiempo, porque perdemos el foco de lo que esa promesa implica en nuestra vida y el esfuerzo que tenemos que desarrollar hoy. Pero esa visión del trabajo que hago hoy en pos del resultado que voy a ver mañana, que está encarnada ahí en Cristo, como nos muestra Hebreos 12, esa visión nos ayuda no solamente a soportar, sino sobre todo a menospreciar, a quitarle peso, incidencia, valor a los problemas, sufrimientos, esfuerzos y obstáculos de hoy. Si hay un problema que estás de alguna manera sobredimensionando, en tanto decís no voy a poder superarlo, pareciera ser que falta una promesa que te haga ver el resultado que hay al otro lado de ese obstáculo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que soportó y menospreció el dolor de la cruz, teniendo bien en claro el beneficio, el gozo que había detrás de ese problema. Fíjate lo que dice Jeremías 12:5, ilustrando este punto también. Jeremías 12:5 dice: si los que corren, escucha bien, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo vas a competir con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tan tranquila, si no te sientes confiado en una tierra tranquila, nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Si los que corren a pie te han hecho cansar, ¿cómo vas a competir con los caballos? Fíjate cómo de gloria en gloria y victoria en victoria tiene otro significado. Luego el pasaje, al iniciar procesos o promesas que nos activan en procesos de largo plazo, dice el autor de Hebreos que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esta porción del pasaje nos invita a que nuestra visión, aquello que alimenta nuestro ser interior, esté fijado. Haga foco en la persona de Jesús. Es imposible atravesar obstáculos, sufrimientos, soportar grandes temporadas de esfuerzo y de obstáculos en la vida sin tener fijada nuestra mirada, nuestra visión en Jesús. Es imposible.
En ocasiones esa visión, esa mirada puesta en Jesús no va a ser todo lo nítida que deseemos. Dice Hebreos 11:22 que Moisés se sostuvo, escucha esto, como viendo al invisible. ¿Viste cuando te caí, te agarré de la baranda y te agarraste de casualidad con el dedo ahí? Bueno, Moisés la pasó tan mal que Hebreos 11:22 lo describe que se sostuvo como viendo al invisible. Con la paradoja de ver lo que no se puede ver, que es maravilloso en el pasaje. Pero dijo, ¿cómo viendo al invisible? No siempre vamos a tener tan claro eso, pero tenemos que tener en claro la promesa que el Señor nos ha dado para poder, permitidme que lo diga así, disciplinar nuestra mirada. Una mirada que esté fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es indispensable poner esa mirada en Jesús, que es el iniciador, es decir, el que pone el fundamento de nuestra fe, es el que comienza, el que cataliza, el que dispara, el que inicia procesos de fe en nuestra vida. Y es el que una vez iniciado ese proceso de fe, se encarga de, en nuestra vida, que su obrar se perfeccione, se complete, se termine acabadamente. Esta idea de perfeccionar en el original implica un proceso, un largo trabajo por medio del cual se lleva hasta el final el inicio de una tarea que se ha comenzado. No sé a vos, pero a mí me encanta esa idea de poner mi mirada en Jesús, que es el que inicia procesos de fe, de creerle en Él, y que Él mismo se encarga de perfeccionar, de mejorar, de completar hasta el final del proceso. Y esto no es solamente algo que encontramos aislado, ahí encajonado, medio escondido en un pasaje de un libro que rara vez echamos mano, porque también es difícil hebreo, ¿no? Proverbios 4:18 dice, la senda del justo se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. Convencido. No es magia, no es abracadabra, es una convicción que pone el Espíritu Santo en nosotros, que el que comenzó tan buena obra en tu vida, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esta es la convicción que nos deja el pasaje, que no quedamos huérfanos en el proceso, sino que hay un Padre amoroso, un Padre generoso, que quiere que alcancemos esas promesas, que nos inicia en esos procesos y nos acompaña hasta perfeccionarlos, hasta que entramos en plenitud en esas áreas de la vida. Fíjate cómo es maravilloso esto, antes que oremos, que en estos tres autores diferentes, el de Hebreos, el de Proverbios y el de Filipenses, encontramos algo consistente a lo largo del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, que es la supremacía de Cristo sobre nuestra vida, que es esta invitación a creerle al Señor, a meternos en sus procesos, que Él se va a encargar de iniciarnos en esa fe, pero también de acompañarnos hasta que entremos en plenitud a medida que nos va perfeccionando a lo largo de ese camino. Ponete de pie, por favor. Finalmente quiero compartir con vos ayer estábamos ahí comiendo algo con Gaby y coincidimos en la misma cosa. Fuimos en diferentes días, pero pensamos lo mismo. En los días de campa, llegamos ahí con Vicky, con José y con Ana. Bajé del auto y me acordé automáticamente
ese primer campamento que habíamos hecho en 2010, bajo el lema Propósito, cuando arrancamos ahí que Sebi nos había pasado la posta, Javi, a Gaby y a mí para servir en el grupo de jóvenes. Y con Gaby ayer comentábamos lo mismo, ¿no? Cómo ese proceso de 13 años se fueron dando cosas de modo paulatino, casi como si fuese un proceso de maceración del vino, ¿no? Algo que lleva tiempo. Y ambos coincidíamos en la fidelidad de un papá bueno, de todo lo que hizo en nuestras vidas desde aquellos comienzos al día de hoy. 13 años. Y fue maravilloso ver cómo uno anhelaba muchas de las cosas que hoy está viviendo. La más importante es familia. 13 años después, 13 o 14, no me acuerdo si fue en 2009 o en 2010. Depende del año, estábamos o no estábamos de novio, pero nos conocimos en 2009 con Vicky, en 2010 nos pusimos de novios. Pero fíjense cómo 13 años pasaron para poder disfrutar de una familia preciosa. En el medio había promesas, había gracia, pero había pico y pala. Y lo mismo me compartía Gaby con distintas cuestiones que él fue viviendo muy semejantes. Y decíamos, qué hermoso 400 de nuestros chicos pudiendo mamar eso, ¿no? 13 años pasaron. Entonces yo lo que te quiero invitar, para terminar ministrando con esto, nosotros también. Vos también, vos también, vos también, vos también, vos también, vos también. Nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, despojándonos del peso que nos asedia y del pecado que nos enrieda, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que soportó ese dolor, viendo el gozo que había delante y pudo menospreciar esa vergüenza, ese sufrimiento. Nosotros también. De ese modo, dice el autor de Hebreo y cierra este primer tramo del capítulo, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Yo te invito a que consideres el ejemplo de Cristo aquí en este pasaje. Cómo perseveró frente a semejante oposición. Consideren eso para que ustedes mismos no se cansen ni pierdan ánimo. Y esto es lo que quiero que el Espíritu imparta en esta noche. Nosotros también, vos también. El Señor nos ha hablado en este año, año del favor de Dios. ¿Cuánto favor? Es como un cheque en blanco como el que le dio Dios a Abraham. Hasta donde puedas ver. Hasta dónde querés ver, hasta dónde querés esforzarte, hasta dónde querés ensancharte. El Señor te dice, ahí tenés la cancha. Yo inicié este proceso en tu vida y te voy a acompañar hasta perfeccionarlo. Pero la carrera es tuya. La carrera es tuya. Esforzate en mi gracia, pero esforzate. El final está asegurado, pero no el proceso, porque el proceso depende de una decisión nuestra.
Por eso al Señor lo que más le importa es el proceso, no el resultado. ¿Por qué? Por el resultado ya está prometido. No así el proceso, que depende de una decisión nuestra sostenida en el largo plazo. Cerrá tus ojos ahí. Hoy los chicos y las chicas nos han ministrado del amor de papá, que nunca falla, de un Padre bondadoso y fiel. Lo primero que te dije era el primer fundamento que quería poner, que las promesas abren el corazón de un Padre amoroso y nos dejan ver ese corazón grande en generosidad, grande en abundancia para con vos, su hijito, su hijita. Y es un papá que nos invita y nos dice, ustedes también, ustedes también. Decir ahí, Señor, yo también quiero meterme en este proceso. Quiero meterme en este proceso, Señor. Decirle, yo también, Señor, yo también. No importa lo que estés atravesando, como le dijo Dios a Abraham, desde ahí levanta tu cabeza. Ahora el Espíritu Santo levanta tu visión. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte ahora que tu Espíritu Santo esté impartiendo esto, Señor. Que esté impartiendo esto. Que mis hermanos, mis hermanas puedan llevarse esta palabra, masticarla, rumiarla, y que tu Espíritu Santo imparta esta perseverancia, este fijar nuestra vista en Jesús y este modo de abordar las promesas que vos tenés para nosotros. Ahora levantá tus manos ahí y decirles gracias, papá, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Empezá a ministrar ahí el corazón del Padre. Y en la medida que lo haces, esas promesas que hay sobre tu vida, esas palabras que el Señor te habló, empiezan a ministrar, a activar procesos, a dinamizar procesos que estaban abiertos. Decirle gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias por este proceso que inicia en mi vida. Ministralo al Señor y determinate a correr con perseverancia esa carrera. En el nombre